Estas imágenes que estamos viendo, que son parte de nuestro paisaje circundante, corresponden a dos elementos de este paisaje que tienen mucho que ver con nuestra historia y también con nuestro presente, lógico. Estamos hablando del cerro, que comúnmente llamamos Cerro 21, que en algún momento bautizaron como Cerro R21, porque corresponde al nombre del regimiento que se instaló a fines de la década del 30 en nuestra ciudad, el Regimiento de Infantería de Montaña número 21. En algunas otras ocasiones, este cerro aparece en los documentos de tierra, especialmente en la década del 20, con un nombre muy simple, Cerro Esquel. Aunque hay gente que dice que lo mencionaban como Cerro Azul. Esa sería una variante que por lo menos la topografía oficial no registra. Y la laguna, que se encuentra a los pies del Cerro 21, es la conocida laguna Huilmanco. Una laguna que por más que mucha gente pasee por ella y la goce desde el punto de vista del espectáculo, del paisaje, no tiene un acceso libre a sus orillas. Una parte está ocupada por el ejército y otra por un campo privado. No me queda claro si hay algún camino de servicio que nos permitiera llegar. Ahí también hay un coto de pesca que es privado. Pero esta laguna Huilmanco tiene, además de una buena calidad de truchas para la pesca, y es un hermoso espejo para observar y tomar fotografías, sirve como colector de agua para el servicio de la cooperativa 16 de octubre. Es decir, cuando escasea el agua en verano, desde las vertientes, desde el arroyo, se toma una parte de agua a través de un dique, de una compuerta, que se vuelca a la planta potabilizadora junto con el agua general. Esta laguna, Huilmanco, lleva el nombre de un poblador de origen galés llamado William John Roberts, venido de Gales, aunque estuvo viajando por distintos lugares, no solo de la Argentina, especialmente como ferroviario en Buenos Aires o en la Pampa bonaerense, sino también por Bolivia y por Perú. Precisamente en Bolivia, a través de su trabajo en minería, en un accidente perdió su brazo derecho. De ahí que William John Roberts o Guillermo Juan Roberts quedó apodado Huilmanco. Y en algún momento le pusieron a la laguna su nombre. ¿Por qué motivo? Porque Huilmanco con su familia, una familia muy numerosa, vivió en el campo que se extiende alrededor de la laguna y desde la laguna hacia el lado del arroyo. No era el único poblador, pero fue un poblador que llegó a tener en esa ocupación precaria una gran cantidad de animales, incluyendo animales de granja, incluyendo sembradío, porque habían hecho un canal de riego, y sobre todo una buena cantidad de ovejas. Guillermo Juan Roberts fue desalojado de su territorio cuando se instaló precisamente el regimiento, el ejército, entre los años 1937 y 1938. Varios vecinos fueron desalojados por este evento, que además era tan necesario y tan postergado, la llegada del ferrocarril, que finalmente va a llegar oficialmente en 1945. Había ocurrido en ese mismo tiempo otro desalojo, muy cruel, por supuesto, como todos los desalojos colectivos, en la reserva Nahuelpan, en 1937. No porque el Estado haya precisado esas tierras, sino porque un grupo
de vecinos acomodados económicamente, parte de la dirigencia y fundamentalmente a través de la conducción política de este desalojo por parte de Lorenzo Amaya, que era un abogado de renombre y un político con muchas conexiones con el gobierno nacional, en ese entonces la presidencia del general Justo. Lograron revocar la reserva, el decreto de la reserva Nahuelpan, y esas tierras fueron distribuidas por el presidente Justo a los desalojadores. Si bien esta medida años después cambió, hubo en ese momento una entrega, diríamos, una especie de retribución que el gobierno le hizo a Guillermo Juan Roberts, o mejor dicho, Williams John Roberts o Wilmanco, y le asignaron uno de esos lotes. Y esto trajo, obviamente, dos problemas. Un problema era la tierra, no era la misma calidad, había que empezar de nuevo, ya habían pasado unos cuantos años, Wilmanco había trabajado bastante en su propia chacra, en su propio campo propio, el que ocupaba y utilizaba, aunque no tenía escritura, y la calidad de la tierra no era la misma. Evidentemente, esa era una de las quejas. La otra, que quede involucrado, sin quererlo, con el tema del desalojo de Nahuelpan y el movimiento político que generaron durante 2 o 3 años estos vecinos desalojadores. Por lo tanto, en gran medida tuvo que la familia inclusive aclarar que Wilmanco no había intervenido en ese desalojo de la comunidad indígena. El tema es que hubo que empezar de nuevo. Wilmanco enfermó, fue a Buenos Aires ya en la década del 40 y falleció sin poder volver. En algún momento esta laguna, que en uno de los planos que podemos apreciar en este momento, cuando muestra la reserva de la zona llamada Pastos Comunes, y hay una serie de vecinos que están nombrados en esta área, aparece la laguna, el documento es del 1920, y la laguna lleva por nombre Laguna de la Señora Blanca. La verdad que estuve buscando durante documentos quién era esta señora Blanca, por qué se llamaba así, algún motivo debía haber, porque está consignada en un documento oficial de la Dirección de Tierras, pero hoy en día no lo puedo explicar. Así es la investigación histórica. Cuando yo trabajé con la historia de Esquel en mis 2 primeros libros, que fueron 2 etapas fundamentales, desde el telégrafo a la instalación del pavimento y posteriormente hasta el movimiento del No a la Mina, no tenía demasiados datos sobre Wilmanco, no lo pude constatar, no lo pude trabajar, pero sí lo hice en algún momento mucho más cercano a hoy. Por lo tanto, pude presentar un trabajo de historia de vida de Wilmanco en el Foro de los Galeses en Puerto Madryn hace unos años. Y la pregunta que me hacía, y me sigo haciendo, si Wilmanco no ha sido un colono marginado en la historia de Esquel. Muy renombrado, pero a la vez marginado. Esa es una pregunta que mueve un poco a la investigación y el debate. Empecemos por algunos datos, más bien concretos. Nace en octubre de 1867 en Gales, es hijo de una familia numerosa, dedicada a los trabajos del campo, campo que no es propio, pero también por cuestiones de carestía de la vida, trabajaban en las zonas mineras. En 1886, 3 hermanos Roberts viajan a la Argentina, pero mucho más adelante,
él vuelve con sus hermanos y se instala precisamente en la zona del ensanche Esquel, no en la colonia 16 de octubre, y en esta zona donde está la laguna y la base, el pie del Cerro 21. Allí Huilmanco va a tener casa, potreros, corrales, pozos de agua, obviamente letrinas, la vivienda con numerosas mejoras, va a tener animales de granja, ovinos, equinos y algunos vacunos. Y va a realizar tareas de siembra, especialmente alfalfa, con un canal de riego. Desde el punto de vista familiar, bueno, Huilmanco también tiene una familia numerosa, son varios hijos e hijas, y su esposa la conoció en Cholila, se llamaba Elizabeth Cadagan, no era de ascendencia galesa, y acá tenemos una cierta tensión familiar, porque si bien Huilmanco no parecía tener problemas con su familia de origen galés, se llevaba muy bien, especialmente con su hermano Benjamín, había cierta tensión con alguna parienta que por cuestiones tradicionales no terminaban de aceptar que Huilmanco se hubiera casado con una mujer que no era de la colectividad, de la comunidad galesa, y además era católica. En realidad, Elizabeth Cadagan era de la zona de Cholila y era de ascendencia chilena. Otro dato familiar que uno pudo recoger, yo tuve una entrevista pero muy hermosa con Delta Roberts, hija de Huilmanco, una larga charla donde contó numerosas anécdotas en la casa de su hija, Sandra Mayor. Le decía la dulcecita, Huilmanco a Elizabeth Cadagan. Buscando material en el diario Esquel, para distintas tareas, el diario Esquel servía de fuente de información de numerosas actividades, incluyendo gente que fallecía y allí le hacían alguna pequeña biografía. Encuentro en el año 1978, en el diario Esquel, la foto y el reportaje a Elizabeth Cadagan con sus 90 años. Ahí también ella podía contar algunas de las anécdotas desde que conoció a Huilmanco, después de su muerte, hablaba de sus hijos y también hablaba de ese lugar que tanto habían trabajado y del cual se tuvieron que, lamentablemente, retirar por el desalojo que impuso el ejército. Revisando un libro de informe de tierras de 1926, pero que los informes que datan son pedidos de solares, pedidos de quintas, que eran 4 manzanas, o pedidos de chacras, que eran 4 quintas, o sea, 16 manzanas, aparece una gran cantidad de personajes, algunos conocidos porque los apellidos han trascendido hasta ahora y otros se han perdido, pero eran parte de la migración que tenía este valle en los primeros años, a partir de 1904, 1905, 1906, 1910. En esta zona de pastos comunes hay varios pobladores, todos tienen animales, hay algunos problemas entre ellos que también aparecen en los informes de los inspectores de tierra, bueno, y uno de ellos precisamente Huilmanco. Respecto de esto, uno de los informes de la Comisión de Tierras menciona las mejoras que había introducido Williams John Roberts en su predio, en el lugar de trabajo y el lugar de vivienda. Dice, las mejoras introducidas, se citan en el expediente, corresponden a una casa de pared francesa de 2 dormitorios y cocina-comedor. Techo de zinc a 2 aguas, piso natural, casa sin cielo raso, con puertas y ventanas. Esta vivienda fue construida en 1914. Tiene también un galpón de palo a pique con techo de paja del mismo año. Un puesto tipo rancho con habitación y cocina,
paredes de palo a pique y techo de paja, donde vivía, bueno, hay otro poblador que oficiaba de peón, y 2 corrales de cerco. Todo esto valuado en 1.060 pesos. Del año 20 aproximadamente, ¿cómo sería, no? Además, 3.000 metros de alambrado con 7 hilos, postes y varillas de madera, empotreros y divisiones para siembras, por un valor de 1.400 pesos de esos años. Roberts tenía mucha hacienda, dice el informe de tierras, 750 lanares, 180 cabríos, 180 yeguas, 20 caballos y 120 vacunos, que totalizaban un valor próximo a 14.190 pesos. Era el único de los vecinos que había cultivado. Se registraban 700 kilos de avena y cebada en 1918, obteniendo unos 6.000 pesos de cada una de ellas. Poseía además 2 arados de mancera, rastros y enseres por valor de 150 pesos. ¿Era rico Roberts? ¿Era rico Wilmanco? No, era un trabajador, un laburante de campo. Tenía hacienda, había puesto alambrados, había mejorado su vivienda, tenía sembradíos. Con la familia, y especialmente con la esposa, con productos de granja, bajaban al pueblo a vender algunos de estos productos. Tenía una familia numerosa, llegó a tener 13 hijos. No era pobre, no era rico, era un trabajador rural, afincado en la periferia de Esquel, y fue desalojado por el gobierno, por el ejército que se asentaba en la zona de la laguna de la Señora Blanca, que hoy, y desde hace bastante tiempo, y con justicia, lleva su nombre. ¿Era marginado? A mí me parece que quedó un poco marginado de la historia cultural de la colectividad galesa. Sin embargo, cuando con María Marta Novela hicimos el libro de la historia de la Capilla Seion, salieron numerosas anécdotas de Wilmanco por parte de viejos vecinos. Y cierro con esta. El señor Ivor Hughes, recuerdo que decía que no parecía que le faltaba un brazo en la forma en que manejaba el caballo, montaba a caballo y hacía las tareas de campo. Ese era Wilmanco.